Capítulo 9. Hermione. Kaiser estaba leyendo. Después de unos minutos abrió la puerta una niña de pelo tupido y castaño y de ojos marrones. Hermione, asomándose con timidez, cargada con su bolso lleno de libros. Disculpa, ¿este asiento está libre? Los demás vagones están llenos. Kaiser, bajando el libro, la reconoce de inmediato. Sonríe con calma. Hermione. Claro, siéntate. Hermione, se sienta, dejando los libros con cuidado. Lo mira con curiosidad. Me sorprende que me recuerdes. Fue solo un momento en Diagon Alley. Kaiser. Es difícil olvidar a alguien que choca contigo llevando más libros que la biblioteca de Hogwarts. Hermione, se sonroja, pero se relaja un poco. Bueno, es que hay tanto que aprender. ¿Estabas leyendo algo de magia ya? Kaiser muestra la portada del libro. Runas nórdicas y su aplicación en objetos encantados. Algo avanzado para primero, pero me intriga. Hermione, sus ojos brillan, pero contiene su entusiasmo. Oh. Yo ya leí el capítulo introductorio de runas mágicas para principiantes, pero no sabía que había aplicaciones en objetos. Es como lo que hacen los goblins en Gringotts. Kaiser asiente, notando cómo ella modula su voz esta vez. Algo así. Pero más antiguo, más personal. Cada runa carga intención, no solo poder. Hermione hace una pausa, jugueteando con el borde de su túnica nueva. ¿Ya practicaste algún hechizo? Yo intenté el Wingardium Leviosa en una pluma, pero solo tembló un poco. Kaiser no presume, habla con naturalidad. Funciona mejor si no piensas en las palabras como un conjuro, sino como una sugerencia a la magia. La pluma ya quiere flotar, solo necesita permiso. Hermione lo mira fijamente, como si acabara de decir algo profundo. Ningún libro dice eso. Kaiser encoge los hombros. No todo está en los libros. A veces la magia es más intuición que instrucción. Hermione mira por la ventana un momento, pensativa. Mis padres son dentistas. No mágicos. Todo esto me resulta abrumador a veces. Por eso estudio tanto. Para no quedarme atrás. Kaiser la mira con comprensión genuina. Mis padres no están. No sé si eran magos. Así que entiendo eso de sentir que partes desde cero. Hermione se queda quieta, su voz baja. Lo siento. No debí asumir. Kaiser alza una mano tranquilizadora. No es un secreto. Y no tienes que disculparte. Aquí todos tenemos algo que cargar. Hermione sonríe débilmente, cambiando de tema con cuidado. ¿Ya pensaste en qué casa quieres estar? En Hogwarts. Una historia dice que Gryffindor es la más honorable. Kaiser deja el libro a un lado, adoptando un tono conversacional. Leí ese pasaje. Pero también leí que Merlin fue de Slytherin, y que Rowena Ravenclaw diseñó el castillo entero. ¿Honor o ingenio? ¿Valentía o sabiduría? Depende de lo que valores, no de lo que diga un libro. Hermione frunce el ceño, no con enojo, sino con concentración. Pero si los libros están equivocados, ¿en qué confiamos entonces? Kaiser. En lo que pruebes por ti misma. La magia no es solo memorizar, es experimentar. Fallar. Intentar de nuevo. Hermione lo mira como si fuera la primera vez que alguien le habla así. Eso tiene sentido. Aterrador, pero sentido. Kaiser sonríe, un gesto cálido y raro en él. Bienvenida al mundo real, Hermione. Es más complicado, pero más interesante. Hermione devuelve la sonrisa, más segura ahora. ¿Entonces me contarás más sobre las runas algún día? Kaiser. Cuando quieras. Pero antes, ¿qué tal si buscas en tu bolso ese libro de historia de la magia? Tengo una teoría sobre cómo los magos medievales usaban runas en varitas primitivas. Hermione ya está sacando el libro antes de que termine la frase, emocionada pero contenida. Es en el capítulo 4. Justo lo leí anoche. La conversación siguió hasta que un niño gordito entró llorando al vagón. «Hola, ¿han visto a mi sapo? Se escapó», dijo el niño casi llorando. Kaiser se levantó rápidamente y le dijo: «No hemos visto ningún sapo, pero podemos ayudarte a buscarlo. ¿Es un sapo mágico o tiene alguna cualidad especial mágica?»
Kaiser preguntó esto porque si tenía alguna capacidad mágica podría rastrearlo con sus sentidos mágicos. Si es una especie mágica pero no puede hacer nada especial, puedes encontrarlo, dijo el niño con una mirada de esperanza. Haré lo posible. Por cierto, me llamo Kaiser, dijo Kaiser con una sonrisa tranquila. Neneville, dijo el chico. Kaiser sintió el poder mágico del chico. Había leído que las mascotas mágicas usualmente tienen un vínculo con su dueño. Empezó a caminar por los vagones, mientras Hermione y Neville lo seguían mientras hablaban. Se detuvo en un vagón en específico, abrió el compartimiento el cual estaba vacío, pero Kaiser señaló debajo de los asientos. Neville, tu saco está debajo del compartimiento de los asientos. Neville con una mirada desconcertada se acercó, de agacho para ver y casi se desmaya de la emoción. Trevor, ahí estás, dijo Neville antes de tomarlo. Miró a Kaiser con una mirada agradecida. Oye Neville, mueve tus cosas con nosotros. No podemos dejar que el sapo se vuelva a perder, dijo Neville. Asintió con una sonrisa tímida. Dean, el anfitrión está empezando a tener amigos, que todos te vean como un líder nato. Recompensa por persona. 50. Límite de tiempo. 2 meses. Kaiser miró interesado. Era la primera misión con un límite de tiempo, posiblemente para no conseguir puntos prácticamente infinitos solo con esta misión. Kaiser asintió, estaba listo al volver al vagón y hablar con la emocionada Hermione y hacer que el tímido Neville poco a poco se desenvolviera más. La soledad que había sentido pareció atenuarse. Tal vez estas personas serían su antídoto. Capítulo 10. El castillo de Hogwarts. Pasaron un tiempo hablando hasta que sonó la puerta y cuando la abrieron era una señora con un carrito lleno de dulces. Kaiser decidió comprar varios dulces, específicamente 3 de cada uno. Kaiser le extendería uno a Neville. Oh, gracias, Kaiser dijo antes de abrirlo. Era una rana de chocolate. Cuando le ofreció a Hermione esta lo rechazó. No gracias, Kaiser. Mis padres son dentistas y son muy estrictos con mis dientes. Kaiser asintió pero dijo, ¿no crees que aún piensas muy alejado a ser una bruja? ¿A qué te refieres, Kaiser? Dijo curiosa. Quiero decir, estos son dulces mágicos, lo más seguro es que tengan algún factor mágico que evite el daño dental que general normalmente. ¿No crees? Dijo Kaiser. Hermione se paralizó un segundo, una corriente de comprensión pasó por su mente y dijo, bueno, creo que uno no me vendría mal, dijo aceptando una rana de chocolate. Kaiser mientras tanto abría un paquete de gomitas de todos los sabores. A Kaiser se le ocurrió un juego que llamó la suerte del ciego que incluía las gomitas de todos los sabores. En este juego una persona que no juega colocará 5 gomitas en la mesa, los otros 2 mantendrán los ojos cerrados y por turnos intentarán adivinar el color de alguno de las gomitas. El primero que acierte uno tendría que tomar cualquier gomita y comérsela. Si era de un sabor agradable sumaban un punto, si no perdían un punto. El juego terminaba cuando conseguían 3 puntos, siempre con los ojos cerrados los primeros en jugar fueron Hermione y Kaiser, puesto que Neville no terminó ganando con 3 puntos y Kaiser con -1, era un juego donde si hacías trampa, viendo las gomitas de igual forma no servía de nada puesto a que era más una desventaja que una ventaja. Jajaja, Kaiser, sacaste una gomita sabor desinfectante, dijo Hermione con una risa divertida. Kaiser, el cual tenía una expresión amarga, solo la miró con una sonrisa juguetona. Después de esto siguieron jugando por horas. Durante este juego descubrió que en realidad Hermione era realmente un año mayor que él. Ella cumplía el 19 de septiembre y las clases empezaban el 1 de septiembre, entonces ella cumpliría 12 años en unas semanas, hasta que dejaron de jugar porque se quedaron sin gomitas. Ya estaban llegando a la parada, entonces se tenían que cambiar. Hermione salió del compartimiento para que se cambiaran puesto que ella ya se estaba con la túnica desde que llegó al tren. Neville miró con un poco de envidia el cuerpo de Kaiser, que debido a su esfuerzo físico en la forja, si se miraba con detalle su cuerpo había unos rastros de tonificación en su cuerpo. Cuando gigante de unos 3 metros estaba llamando a los de primer año, ellos lo siguieron hasta la parte del lago del colegio. El gigante hombre, que ahora sabía que se llamaba Hagrid, les indicó que tomaran entre 4 un bote. Kaiser se montó obviamente con Hermione y Neville y junto a una chica llamada Daphne Greengrass. Un placer conocerte, Greengrass, dijo Kaiser con un tono tranquilo, ya que la chica que estaba delante de él, una chica linda de pelo rubio, rasgos
labios nobles y ojos verdes parecía una chica a la cual no le agradaban las personas ruidosas. Es un gusto, dijo la niña con un tono bajo casi tímido. Kaiser estaba curioso por lo que siguió hablando con la niña mientras iban por el lago. Y bueno, Daphne, dime a qué casa quieres ir, preguntó Kaiser con genuina duda. Esta niña parecía astuta, pero tímida, pues mis padres quieren que entre a Slytherin al igual que ellos, dijo Daphne. Eso es lo que quieren tus padres, pero ¿qué quieres tú? Kaiser preguntó con genuina curiosidad. Daphne por un momento se quedó pensando, nunca le habrían dicho eso. Creo que me gustaría ir a Ravenclaw. Kaiser asintió y dejó la conversación. Hasta ahí le dio algo de gracia que primero Hagrid usó un solo bote para él y que cuando les dijo que tuvieran cuidado con el puente, solo él tuvo que bajar la cabeza pasando el puente. Pudieron visualizar el castillo de Hogwarts. Era algo impresionante, si se miraba desde ahí parecía incluso no tener fin, y Kaiser, cuyos sentidos mágicos eran increíbles, lo sintió, todo allí era mágico. Capítulo 11. La casa. Cuando entraron al castillo fueron guiados hasta una puerta gigante. Hagrid tocó la puerta 3 veces y la profesora McGonagall abrió la puerta. Los de primer año, profesora, dijo Hagrid. Gracias, Rubius, me encargaré de ellos de ahora en adelante. La profesora nos miró a todos diciendo bienvenidos a Hogwarts. Ahora pasarán a ser clasificados en su casa será como su familia, tendrán clases con su casa y junto a otra, ganarán puntos para tu casa y competirán por la copa de las casas. La que obtenga más puntos será la ganadora. Esta Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff y Slytherin. Mientras la profesora hablaba, Kaiser escuchó la voz mecánica y desprovista de emociones del sistema DIN. Misión Gloria a la casa, haz que tu casa gane la copa de las casas. Recompensa 5.000 puntos, más un punto extra por cada punto añadido a la casa por el de forma directa o indirectamente. Kaiser quedó mirándolo con una mirada de emoción. Esto podría mezclarlo con su misión de hacer que la mayor cantidad de personas lo vean como un líder. Si se convertía en el líder de la casa, haciendo que la mayoría de personas estudien y de esa forma ganen puntos, no estaría cumpliendo ambas misiones. Kaiser sonrió con anticipación a fantasmas. Kaiser escuchó un grito y Hermione se acercó un poco a él al igual que Neville. Kaiser no tenía miedo de estos fantasmas, estaban en Hogwarts y si lo que la profesora había dicho que no hay lugar más seguro que Hogwarts, esto debería ser una prueba o algo similar para probar su carácter. Cuerpos flotantes traslúcidos pasaron caminando hasta que los vieron. Oh, nuevos estudiantes, bienvenidos a Hogwarts. Soy Nick, casi decapitado, dijo un fantasma de forma elocuente. Un fantasma gordo salió del suelo con una sonrisa. Bienvenidos a todos ustedes, únanse a Hufflepuff. Ahí es donde estuve yo. Otros fantasmas salieron y Kaiser vio a lo lejos, alejada de todos, había una mujer fantasma. Kaiser había leído sobre ella en la historia de Hogwarts. Era la dama gris o también Helena Ravenclaw, la única hija de Rowena Ravenclaw. Desgraciadamente ella falleció antes de tener hijos, por lo que el linaje Ravenclaw se perdió. Ella lo volteó a ver un segundo y luego simplemente se volteó sin interés. Era tal como había leído, distante al lado, y observó a un chico con una cicatriz en su frente, unos lentes medio rotos reparados con cinta y un cuerpo muy delgado para un niño de su edad. Kaiser lo reconoció, observó que parecía incomodarse un poco cuando recibía mucha atención, se acercó hacia él de forma tranquila, dejando perplejo al chico de pelo rojo que estaba a su lado. Oye, hombre, no pareces el tipo de persona que le gusta la atención innecesaria. Si quieres evitarlo al menos un poco, deberías cubrir con tu cabello esa cicatriz, dijo casi en un susurro que solo Harry escuchó. Harry lo miró con una mirada confundida, y Kaiser solo lo miró con una casi imperceptible sonrisa tranquila y dijo, parecías algo incómodo cuando la gente miraba tu cicatriz. Luego se volteó y se fue sin decir más. Cuando entraron al gran salón, vieron que estaba completamente iluminado por velas que flotaban en el aire a la vez que al ver arriba había un cielo estrellado. No es el cielo real, es un hechizo, lo leí en la historia de Hogwarts. Quedamos frente a la mesa de profesores. La profesora trajo un pequeño asiento y lo dejó junto con un sombrero sucio y viejo. El sombrero empezó a moverse hasta que una costura parecía su boca y empezó a cantar. Kaiser odiaba la canción, pero estaba maravillado sobre cómo hicieron el sombrero mágico. Es uno que podía eludir cualquier defensa mental. La magia de este llevaba más de 1000 años y por si fuera poco determina el carácter de las personas. Era
era un artefacto mágico que a Kaiser le interesaría modificar cuando terminó. La profesora dijo, al que mencione su nombre pasará al frente, se sentará y le colocaré el sombrero seleccionador el cual decidirá la casa a la que pertenecen. Empezó a llamar a estudiantes, siendo seleccionados en sus respectivas casas. Hermione, Neville, Harry y Audrey Weasley quedaron en Gryffindor. Cuando Daphne Greengrass fue llamada, yo estaba cerca de ella y susurré, lo que importa es lo que tú desees. Ella me miró antes de irse. Le pusieron el sombrero y parecía casi que dialogando con él hasta el sombrero, muy feliz, volteándome a ver con una sonrisa casi invisible. Yo asentí. Ya había decidido cuál casa quería, elegiría ir a Gryffindor pase lo que pase, ya que sabe que actualmente está Harry Potter en esa casa, el cual recibirá al menos un poco de favoritismo en puntos por su reputación. También el director y la subdirectora son de Gryffindor, añadiendo que la profesora ya sabe de su genio, esto le facilitará algunos puntos, y por último, siendo lo más importante, sabía que los pequeños leones eran más fáciles de convertirlos en sus seguidores que en otras casas como los sabios Ravenclaw o las astutas serpientes. Aparte, su condición como mago sin pasado lo dejaría en mala posición en Slytherin. Sistema del sombrero puede detectarte. Kaiser estaba preocupado que el sombrero pudiera ver la presencia del sistema. El sistema, al no ser una creación de este mundo, es imperceptible para todos menos el anfitrión. Kaiser asintió tranquilo. Kaiser dijo la profesora McGonagall. Kaiser se levantó y caminó hasta el taburete, se sentó y la profesora colocó el sombrero en su cabeza. Kaiser escuchó una voz en su mente, interesante, muy interesante, viendo tu mente ya has creado un método de forja de artefactos mágicos, has aprendido la aparición y muchos méritos propios de un Ravenclaw, pero también eres alguien amable con tus amigos, trabajador hasta un punto casi enfermizo, pero también está la forma tan astuta en la que usaste tus recursos para aprender la aparición Goblin, pagándole a uno para que la usara junto a ti, pero eres alguien valiente, fuiste torturado y tu mente no cedió, incluso golpeaste al hombre que te hizo tal cosa. El sombrero habló en su mente, analizando los recuerdos y personalidad de Kaiser. Señor sombrero, por favor póngame en Gryffindor, dijo Kaiser de forma respetuosa. El sombrero dudaba, viéndote eres simplemente un conocedor increíble y un niño astuto, serías un Ravenclaw o Slytherin increíble, si me manda a Gryffindor usted cada año, dijo con un tono de voz que parecía hasta divertido. El sombrero solo suspiró de igual forma, eres apto para todas las casas, y eso no estaría mal, dijo el sombrero antes de gritar Gryffindor. Capítulo 12. Habitación y recuerdos. Cuando le quitaron el sombrero, apuntó con su varita al sombrero y usó un hechizo de limpieza. El viejo y sucio sombrero de repente parecía completamente limpio y restaurado. Todos en el gran comedor quedaron impresionados, pero Kaiser no les prestó atención y simplemente se alejó. Kaiser caminó hacia su casa, fue recibido por Hermione y Neville. Qué bueno que todos estamos en Gryffindor, dijo Hermione con una sonrisa alegre. Kaiser asintió mirando a la vez a Neville. ¿Tú qué opinas, Neville? ¿Estás feliz? Kaiser tuvo que preguntar directamente porque el chico era demasiado tímido para hablar directamente. Estoy feliz, dijo Neville tímidamente. Kaiser asintió, pero internamente estaba trazando planes. Ya había detectado que Hermione y Neville eran buenas personas, por eso iba a ayudarlos en sus problemas. Hermione con su problema para socializar y créele mucho a los libros, y a Neville con sus problemas de confianza. Bienvenidos, dijo Albus Dumbledore, de pie, con los brazos abiertos y una amplia sonrisa. Bienvenidos a un nuevo año en Hogwarts. Antes de comenzar el banquete, me gustaría decir unas palabras. Y aquí están. Fitzingwisbede. Cola de dragón. Chispurfle. Gonzo. Muchas gracias. Kaiser observó a lo lejos a los gemelos, viéndolos encantar el puré de papas. Kaiser, acercándose a donde están Fred y George, con una sonrisa tranquila pero intrigada. Disculpen. ¿Eso del puré de papas fue un encantamiento de animación temporal o solo una ilusión persuasiva? Porque si fue lo primero, el control sobre la consistencia semisólida es impresionante. Fred, parpadeando, intercambiando una mirada con George. Oye, George, ¿oyes eso? Parece que tenemos un conocedor. George, sonriendo ampliamente. Animación temporal, por supuesto. Con un toque de confundus para que los prefectos piensen que se movió solo. ¿Eres el nuevo? ¿El que negoció con el sombrero? Kaiser, asintiendo, tomando asiento cerca de ellos. Kaiser
Y sí, ofrecí servicios de limpieza a cambio de Gryffindor. Pareció un buen trato. Fred, riendo. Nos gusta como piensas. La mayoría de los primerizos llegan llorando o fanfarroneando. Tú, calculas. Kaiser, mirando alrededor, bajando la voz. Calculo que para hacer que el puré se mueva de forma tan específica como si intentara formar un patrón de rana necesitaron. Primero, un Mimble-Wimble Charm básico, pero modificado para materiales no tejidos. Segundo, un guía de intención no verbal, lo que requiere concentración dividida. Y tercero, lo hicieron sin varitas visibles. Poción en los dedos. Polvo de ilusión mezclado con la sal. George, quedándose boquiabierto, luego sonriendo con complicidad. Fred, creo que tenemos un futuro socio. Fred, asintiendo solemnemente. Efectivamente. Kaiser, ¿sabes lo que falta en Hogwarts? Un mercado negro de artículos creativos. No las cosas aburridas de Sonko, sino, artilugios con estilo. Kaiser, pensativo, jugando con su anillo varilla. Podría interesarles saber que tengo cierta habilidad para forjar objetos con propiedades mágicas estables. Anillos, por ejemplo. Imaginen uno que, al girarlo, active un Field of Misdirection, campo de desorientación leve, durante 10 minutos. Perfecto para escapatorias. George, sus ojos brillan como los de un niño en Navidad. ¿Estás diciendo que puedes hacer artefactos encantados permanentes? Sin que se desvanezcan en horas. Kaiser. Sí, pero necesito materiales. Y discreción. Y. Colaboradores que entiendan la diferencia entre una travesura ingeniosa y una destructiva. Fred, extendiendo una mano. Señor Unt, bienvenido a la Hermandad del Caos Controlado. Regla número 1. Nunca aburrirse. Regla número 2. Nunca hacer llorar a los de primer año a menos que merezcan una lección. George, extendiendo también la mano. Regla número 3. Los profesores son obstáculos, no enemigos. A menos que sea Snape. Ese sí es un enemigo. Kaiser, apretando sus manos, una sonrisa genuina en su rostro rara desde su tortura. Me agrada su filosofía. ¿Qué tal si, para empezar, les diseño un prismático de desviación auditiva? Alguien habla de ustedes, el cristal se empaña. Simple, elegante, útil. Hermione, que se ha acercado, con expresión de desaprobación pero curiosidad. ¿Están conspirando para romper reglas? Acabamos de llegar. Kaiser, volteándose, sereno. Hermione, todo genio necesita un laboratorio y mentes afines. Fred y George no son solo bromistas. Son ingenieros mágicos no acreditados. Y yo, necesito probar mis teorías en un ambiente con menos riesgo de explosión catastrófica. Fred, guiñándole un ojo a Hermione. Además, Granger, con él en el equipo, hasta podríamos inventar un hechizo para estudiar mientras duermes. Hermione, entre exasperada e intrigada. Eso es científicamente imposible, ¿verdad? Kaiser, sonriendo misteriosamente. Con la magia, Hermione, imposible es solo una palabra que precede al descubrimiento. En el momento siguiente Kaiser, que estaba comiendo algo de pollo con puré, pensó un poco, había leído en los periódicos muggles sobre una comida que era de América Latina, en ese momento no había podido probarla ni hacerla por su falta de recursos, pero esto era Hogwarts, hasta la comida es mágica, lo que quería era unos tacos, si pueden hacerlo, me gustarían unos tacos mexicanos, dijo Kaiser esperando que quien sea que preparara la comida supiera qué eran, para la maravilla de Kaiser apareció la comida que pidió y empezó a comerla sin esperar más. Oye Kaiser, ¿qué es eso? Preguntó Hermione. Es una comida de América Latina, se llaman tacos. Hermione pidió uno también. El profesor Dumbledore, al ver lo que pidió, que joven uno decidió pedir una orden de esos, quedó asombrado del sabor. Cabe destacar que la mayoría de comunidades mágicas eran muy distanciadas entre sí, por diferentes costumbres y formas de pensar, a la vez que Kaiser notó que los magos realmente eran demasiado estúpidos para él, no usaban el sentido común en muchos niveles, seguían teniendo lámparas alimentadas con aceite, en lugar de las bombillas que usan los muggles. Otra razón eran las costumbres, por ejemplo en la India los hablantes de Parcel eran bien tratados, como una habilidad rara y especial, pero aquí son excluidos y discriminados. Cuando acabó la cena el director Dumbledore se levantó, ya que todos han llenado sus estómagos,
pasó a decir unas cosas. El señor Filch, el conserje, me ha pedido que les recuerde que el corredor del tercer piso del ala derecha está prohibido para quien no quiera morir de una muerte muy dolorosa. También les informó de que este año, como es habitual, el bosque que rodea los terrenos del castillo está totalmente prohibido a todos los alumnos. Cuando se estaban yendo a sus dormitorios los estaba guiando Perky. Cuando llegaron Perky simplemente les mostró la contraseña y entraron al área común de Gryffindor. Le tocó una habitación con Harry, Ron y Neville. Kaiser puso un hechizo de silencio cuando todos se durmieron. En ese momento cayó a la cama, su nariz sangrando profundamente, tenía un horrible dolor de cabeza y se sentía pesado. Era de esperarse, fue una variante que no vio. En Hogwarts todo está rodeado de magia, y sus sentidos mágicos solo estaban acostumbrados a la suya propia. Un golpe tan fuerte sobrecargó sus sentidos mágicos. Los magos antiguos no tenían este problema porque desde el momento de su nacimiento tenían sus instintos a este nivel a la vez que estaban constantemente en ambientes mágicos. Ahora Kaiser había purificado su sangre hace un mes, había pasado casi 11 años sin nada de magia y ahora estaba en el lugar posiblemente más lleno de magia del mundo. En ese momento a Kaiser le llegaron recuerdos nuevos, recuerdos completos de su vida. Desde el momento que había de su vida había sido totalmente borrosa, solo recordando breves destellos, pero ahora empezaba a recordar su vida completamente. Él como lo primero que vio fue el orfanato, cómo pasó ahí enfrentando matones, él como lo expulsaron y proseguidamente cómo recibió un hechizo y luego despertó en el calabozo. Kaiser ahora sentía que su cuerpo estaba casi completo, sentía que una parte de él había vuelto completamente. Esa noche soñó con Celebrimbor. Joven, parece que el sistema había calculado mal el tiempo que tardaría su transformación. ¿Qué significa eso?, preguntó Kaiser. Pues solo había calculado su tiempo si te mantenías en el caldero chorreante, pero no había calculado si venías a un lugar tan lleno de magia como Hogwarts. Kaiser entendió. Entonces ahora ¿cuánto tardará mi transformación?, preguntó intrigado. Una transformación así ya era difícil que se acelerara. Aproximadamente terminarás la transformación al final de tu segundo año, dijo el elfo y abruptamente se acabó el sueño. Capítulo 13. Al día siguiente Kaiser se despertó a las 8 y fue a comer. Mientras comía Perky le entregó su horario. Sus clases empezaban a las 9 lunes. Transformaciones con Ravenclaw, luego el almuerzo y pociones con Slytherin martes. Encantamientos con Slytherin, pociones con Slytherin, el almuerzo y luego defensa contra las artes oscuras con Slytherin miércoles. Transformaciones con Ravenclaw, defensa contra las artes oscuras con Slytherin, almuerzo, herbología con Hufflepuff y astronomía jueves. Encantamientos con Slytherin, historia de la magia con Hufflepuff, almuerzo, pociones con Slytherin viernes. Herbología con Hufflepuff, vuelo con Slytherin, almuerzo y el resto es libre. Kaiser vio su horario. Deliberadamente la mayoría de sus clases son con Slytherin. Hola Kaiser, ¿a qué hora te despertaste?, dijo Hermione con intriga puesto que ella se había despertado temprano. Hola Hermione, no deberías saber a qué hora me desperté. Estoy seguro que con lo competitiva que eres intentarás despertarte a la misma hora que yo. Kaiser ya conocía a la chica y sabía que ella intentaría seguirle el ritmo en todo. Eventualmente se derrumbaría por no tener el mismo talento que él y él no quería ser el causante de que alguien cercano a él sufriera. Pensó en cercano y no en amigos puesto que Kaiser ahora que tenía sus recuerdos era alguien un poco diferente, era más desconfiado. Su vida había sido muy difícil y ahora sabía por qué su torso estaba tan lleno de cicatrices. Hermione quedó mirándolo un momento y luego siguió comiendo, sin estar muy convencida. Te ves diferente, actúas un poco distante, ¿no crees? Puede ser, pero realmente no me doy cuenta, dijo Kaiser sin mucha emoción. Disfruta la comida, me adelantaré al salón. Kaiser dijo esto y luego se fue. ¿Por qué había hecho eso? Hermione le agradaba pero no podía confiar en ella, no pensó mucho en eso. Si así era su personalidad realmente no había mucho que pudiera hacer. Ahora lo que tenía que hacer era establecerse como líder del primer año de Gryffindor. Empezó a caminar por el castillo pensando hasta que formuló una estrategia. Había escuchado que el profesor de pociones era implacable en su forma de tratar a los estudiantes de Gryffindor. Tal vez pueda utilizar eso para hacer que los estudiantes con baja confianza o con miedo de ser apuntados
orientados por el profesor se empiecen a acercar a él y poco a poco implementara esto en todas las materias. El primer paso era solo esperar a que el profesor de pociones atacara a Gryffindor directamente y los estudiantes tuvieran miedo. Él sabía que el martes tenían pociones, entonces ese día en la noche empezaría su trabajo. Al formular su estrategia llegó a transfiguraciones temprano, llegando al mismo tiempo de Hermione y Neville. Hola Kaiser, dijo Neville mientras entraban al aula. Hola Neville, dijo Kaiser de forma neutral. Vio que en él no podría confundirla, había pasado mucho tiempo estudiando la transfiguración y podía sentir la magia de la profesora emanando del gato. También había leído sobre las animagos en el libro de licantropía que había estudiado. Buenos días profesora McGonagall, dijo Kaiser en cuanto se acercó al escritorio de la profesora. El gato parecía asombrado hasta que se recompuso y simplemente asintió. ¿Por qué le dijiste profesora al gato? Kaiser preguntó Hermione con duda en su voz. Pues porque es la profesora, pero de forma animaga. Mira los bordes de sus ojos. En los libros de animagos se explica que conservan características de su forma humana. Esos bordes seguramente son sus lentes, respondió Kaiser de forma tranquila. Hermione parecía escéptica, pero Kaiser le dijo con una mirada que parecía algo divertida: solo espera, confía en mi. Hermione solo asintió mientras sacaba un libro. Aún era temprano y faltaba que llegaran los otros estudiantes. Poco a poco el salón se llenaba. Kaiser hablaba con Neville y en un momento notó que la varita de Neville lo rechazaba. Oye Neville, tu varita de mi padre, respondió Neville un poco de timidez. Kaiser suspiró internamente. Se iba a encargar de que Neville, al ser su aliado, fuera alguien más valiente. Estaba en Gryffindor, por lo que seguramente tenía valentía dentro de él, solo faltaba que saliera a la luz. Bueno, deberías conseguir una varita que te acepte. Puedo ver que tu varita te está rechazando. Mientras la varita no quiera, tus hechizos serán mucho más difíciles de hacer a la vez que serán más débiles, dijo Kaiser pensativo. No podía permitir que uno de sus aliados fuera débil o visto como tal. Neville miró su varita y le dijo a Kaiser: pero era de mi padre, debería funcionarme. No. Kaiser no siguió con la conversación, sabía que era un conflicto que debería librarlo Neville solo. Cuando se terminó de llenar el salón solo faltaban Harry y Ron. Parece que llegamos a tiempo. Qué bueno que no ha aparecido la profesora, dijo Ron entrando rápidamente junto con Harry. En ese momento el gato que estaba en la mesa saltó y se transformó en asombroso, dijo Ron. Agradezco su elogio señor Weasley, tal vez debería transformarlos en un reloj de bolsillo para que puedan llegar a tiempo, dijo la profesora con severidad. Nos perdimos, murmuró. No. Entonces los convertiré en un mapa, confío que no lo necesiten para encontrar sus lugares. Cuando la profesora terminó de decir esto, miró a todos en la clase diciendo: bienvenidos al área de transfiguraciones. Señor Unt, usted fue el único que descubrió que estaba en forma animaga. ¿Cómo lo descubrió? Kaiser la miró tranquilamente. Pues leí que los animagos conservan características de su forma humana. Al ver su forma con círculos en sus ojos asumí que eran sus lentes. La profesora asintió complacida. Es una buena observación. 5 puntos para Gryffindor. Dean, has recibido 5 puntos de deducción. La voz sin emoción del sistema sonó en la cabeza de Kaiser y este sonrió. Bueno, aquí aprenderán a modificar los objetos en otros completamente diferentes. Luego transformó la mesa en un cerdo y luego lo devolvió a su forma original. Todos en el salón estaban impactados, pero Kaiser solo vio potencial. Sistema, ¿cuánto tiempo me tomaría llegar a ese nivel? ¿El nivel de la profesora?, preguntó Kaiser mentalmente. 50 puntos del sistema para y mecánica del sistema. Kaiser puso los ojos en blanco. El sistema era muy avaricioso, todo lo que le preguntaba le costaba algo, por eso procuraba no preguntar mucho, pues en un abrir y cerrar de ojos perdería todos sus puntos. Págalos, dijo Kaiser calculando tu talento, dificultad de aprendizaje y tu disciplina. Te tomaría aproximadamente 24 años sin usar el sistema. Kaiser asintió. Si esto era cierto, solo si se enfocaba en transfiguraciones de ahora en adelante sería un maestro increíble en la transfiguración a los 35 años. Eso no era nada ya que tenía tiempo indefinido para aprender, pero claro, Kaiser tenía la ventaja del sistema y su gran intelecto. Esta clase, primeramente veremos la forma correcta de hacer la transfiguración más básica. La próxima clase la vamos a realizar. Abran su libro en su segunda página con la transfiguración de una cerilla en una aguja. La profesora McGonagall dijo y todos sacaron sus libros y plumas.
palabras, Kaiser no tenía que estudiar nada, ya lo sabía todo, pero sacó su libro y grandes rasgos era solo aprender teoría y métodos complicados que Kaiser ya había hecho por su cuenta. Al salir de clases Hermione estaba preguntándole cosas a Kaiser insistentemente. ¿En qué libro lo leíste? ¿Sabes más cosas que podrían ayudarnos? Kaiser solo respondía sus preguntas mientras iban al gran comedor un poco cansado junto a Neville. Capítulo 14. El inicio del plan. El corredor frente al aula de pociones olía a humedad y raíces amargas. Los Slytherins llegaron en bloque, con Draco Malfoy a la cabeza, su risa burlona resonando contra las piedras húmedas. Los Gryffindor se agruparon como ovejas asustadas. Neville temblaba tan fuerte que su libro casi se le cayó. Kaiser puso una mano firme en su hombro. La teoría no puede herirte, Neville. Solo las palabras. Neville asintió, tragando en seco. Snape entró como una sombra que se materializaba. Su silencio fue más estridente que cualquier campana. Nadie aitara sus varitas ni hará encantamientos tontos en esta clase, por lo tanto supongo que muchos de ustedes no apreciarán el valor que tiene la ciencia y el arte que tiene la creación de pociones, pero aquello que serán pocos, que tengan la predisposición, les enseñaré cómo dominar la mente y hechizar los sentidos. Puedo hacerles embotellar la fama, incluso ponerle un algo a la muerte, Snape dijo dando el discurso que daba todos los primeros años. En ese momento Snape vio a Harry que no estaba poniendo atención y dijo: pero algunos tienen la confianza para no estar poniendo atención. Potter, nuestra nueva celebridad. Snape se acercó a Harry preguntándole: ¿qué obtendrías si añado polvo de raíces de asfodelo a una infusión de ajenjo? Hermione levantó la mano, pero Harry no supo qué responder. Entonces dígame dónde encontrar un besoar. Harry no supo qué responder y Hermione volvió a levantar la mano. En ese momento Kaiser agarró la mano de Hermione y la bajó. Ella lo miró con un poco de molestia, pero el susurro: Snape está apuntando quitarnos puntos si insistes mucho, dijo con un tono calculador. Hermione no estaba convencida, pero dejó su mano abajo cuando Snape preguntó: entonces dime cuál es la diferencia entre acónito y puparía. No lo sé, señor, dijo Harry. Snape miró al salón completo diciendo: y bien, porque no están escribiendo todos esto. Menos 5 puntos a Gryffindor. Después de esto la clase continuó. Eran muchas fórmulas e instrucciones para hacer la primera poción de cura para forúnculos. El resto de la clase Snape siguió apuntando a los Gryffindors, pero cuando le preguntó a Kaiser qué poción es capaz de cambiar el aspecto de una persona al de otra, la poción multijugos, profesor. Ahora esta era una pregunta que solo alguien que ha leído libros de 5 años sabría, pero Kaiser ya lo sabía. Snape miró a Kaiser, el cual mantuvo la mirada sin desafiar a Snape. Sintió que su anillo estaba brillando cuando miraba a Snape, entonces supo: este hombre había intentado usar legeremancia con él y su anillo lo había bloqueado. Snape lo miraba ahora instantáneamente y siguió con la clase. Algo que Kaiser no sabía era que en la escuela habían 3 maestros legeremantes: Voldemort en el cuerpo de Quirrell, Dumbledore y Snape. Cuando acabó la clase, ya no tenían más clases en el día. ¿Por qué me hiciste bajar la mano, Kaiser?, preguntó Hermione descontenta. El profesor no tiene aprecio por los Gryffindor, ¿lo viste hoy? No podíamos darle razones para que le bajara puntos a Gryffindor, dijo Kaiser con su voz calmada. Cuando llegaron al comedor y todos los Gryffindors se sentaron agotados por pociones y la teoría que casi nadie terminó de entender, mañana tenían que hacer la poción, entonces tenían que estudiar mucho y probablemente no dormir para no equivocarse, y que Snape tenga una excusa para bajarles más puntos o apuntarles directamente. Kaiser, viendo a todos los Gryffindors cansados, empezó su plan. Oigan, Neville y Hermione, hoy en la sala común podría explicarles unas cosas que seguramente no entendieron sobre la poción, especialmente sobre cómo simplificar tanta teoría compleja, dijo Kaiser, y luego volteó a ver a Harry que estaba: si quieres puedes unirte a nosotros. Parece que Snape no te tiene mucho aprecio. Estudiar en grupo es mejor que estudiar por separado. ¿Y por qué deberíamos creerte?, preguntó Ron. Porque un león herido debilita a la manada, dijo Kaiser con voz tranquila. Algunos Gryffindors que escuchaban tenían cierto interés, pues todos iban a tener que estudiar y estudiar en grupo parecía más interesante que estudiar por separado, aunque la mayoría no estaba interesada o solo lo descartarían luego esa noche en la sala común.
Kaiser reunió a 6 Gryffindors que no estaban ni cerca de los 20 que eran en total, pero respiró tranquilo. Incluso los grandes ejércitos empezaron desde cero. Kaiser no les diría qué hacer. Ustedes no necesitan memorizar, necesitan entender. Entonces explicó lo que él ya sabía, pero el sistema sonó Odín. El anfitrión puede gastar 40 puntos para crear una mejor explicación. Kaiser suspiró internamente. No, guárdalos. Kaiser les explicaba cómo funcionaba cada componente, en qué afectaba el sentido en que se agitaba la poción, en qué afectaba, mientras ellos hacían preguntas. Neville una vez levantó la mano, hizo una pregunta bastante obvia, pero Kaiser respondió con paciencia. Luego de un tiempo de empezar, Ron, que era el menos hábil en pociones, dijo: esto hasta tiene sentido. Cuando terminaron todos habían entendido perfectamente bajo su guía. No podían crear pociones perfectas, pero sí decentes. 2 personas ahora te ves como su líder, Hermione y Neville. Has recibido 100 puntos de deducción. Kaiser entendió que los otros 4 aún no lo consideraran su líder, puesto que no lo conocían y no sabían qué tan hábil era, pero mañana cuando preparen las pociones, los que les enseño van a destrozar a todos los demás Gryffindors. Y así se correrá la voz esa noche en la oficina del director Dumbledore. Albus, el muchacho Unt ha creado un artefacto mágico que encantó y fue capaz de bloquear mi legimancia visual. El director estaba asombrado. Snape era uno de los mejores legilimentes del mundo, y que un muchacho de 11 años hubiera creado un artefacto capaz de bloquear incluso su sondeo visual más inquietante. Cabe destacar que fue el tipo de legimancia más sutil y débil. Si Snape hubiera usado su varita o cantado algún hechizo o ambos, el anillo no hubiera podido bloquearlo. Esto porque la habilidad de Kaiser cuando creó el anillo no era tan buena como la actual, y él diseñó el anillo para bloquear principalmente la legimancia visual, haciendo que nadie pudiera usar legimancia contra él a menos que usara su varita o cantara algún hechizo. Entonces él se daría cuenta de eso. Capítulo 15. Los resultados. Cuando Kaiser se despertó era aún muy temprano, fue directamente al gran comedor. No había casi nadie aparte de los profesores. Fue a la biblioteca a leer antes de empezar las clases. Le quedaban aún 2 horas para empezar transformaciones. Agarró un libro que estaba en la sección antigua en un idioma que nadie conocía, pero que Kaiser con su habilidad lingüista podía leer: magia de contratos y registros mágicos, y tomó otro, el arte de los símbolos vinculantes. Leyó el primero. Le tomó casi todo el tiempo que tenía en leerlo completo, no porque el libro fuera muy extenso, puesto aunque así fuera Kaiser tenía una capacidad de lectura insanamente rápida, sino que Kaiser quería comprender completamente esta magia, puesto que le sería muy útil en el futuro cuando establezca su posición. Era un libro que enseñaba sobre la semiomancia/artiomancia, que era una magia antigua que fue olvidada hace mucho tiempo. Se dejó de enseñar en Hogwarts como materia optativa, y trata a grandes rasgos sobre la creación de objetos mágicos que canalizan, registran y transfieren intenciones, y vinculante. Los duendes la usan en sus contratos de sangre más complejos y en los sistemas de seguridad de sus bóvedas. El sombrero seleccionador y la copa de las casas son citados como ejemplos supremos y antiguos de este arte. Objetos que leen, juzgan y registran esencias, alma, mérito, para luego traducirlas en acciones. Asignación de casa, puntos, no es una rama de los encantamientos común. Mientras que los encantamientos dan propiedades a un objeto, hacerlo flotar, brillar, etc., la semiomancia/artiomancia se centra en crear relaciones mágicas entre objetos, personas y conceptos abstractos, como mérito o deuda. No le dio tiempo de leer el segundo libro, lo dejó en el mismo lugar mientras iba a transformaciones. También pensó en el potencial real de su habilidad de lingüista mágico. En la sección antigua habían cientos de libros llenos de magia poderosa, pero olvidada porque nadie sabe o entiende el idioma. Incluso podrían haber algunos sobre magia para mejorar sus anillos encantados. Era algo aterrador. En ese momento llegó a la clase de transformaciones. Había llegado después de Hermione y Neville, que ya estaban sentados hasta adelante. Kaiser se sentó a su lado, dejando un espacio a su lado derecho para alguien más. «Oye, Daphne, ven aquí», dijo Kaiser, señalando el asiento que había dejado a su lado con una mirada neutral. Daphne era una persona tranquila y algo tímida, debido a que por ser una mujer de sangre pura de alto nivel, se le enseñó oclumancia para proteger su mente.
por lo que no estaba acostumbrada a una actitud tan directa, se sentó a su lado saludando de forma neutral a Hermione y Neville. Kaiser sonrió, ella sería no solo aliado en el futuro. La profesora empezó la clase, esta vez sin su forma de gato, lo que hizo recordar a Kaiser un incidente que pasó en el callejón Diagon con animales mágicos. Cuando pasó cerca de la tienda de mascotas, todas las aves, tanto lechuzas como búhos o águilas, empezaban a temblar y parecían asustadas de su presencia, bajando la cabeza cuando él las miraba. Esto le hizo recordar el núcleo de su varita, era un híbrido de las dos aves más poderosas y nobles del mundo, y como la varita era suya y tenían una conexión directa, era como si él fuera esa ave, por lo que ahora tenía una conexión aviar interesante. Cuando empezó, la profesora les dio una cerilla a cada uno para que la transformaran en una aguja. Kaiser ya había hecho esto más de una docena de veces, por lo que se enfocó en que fuera suficientemente buena para conseguir puntos. Podía hacerla en menos de 5 segundos, pero quería conseguir la mayor cantidad de puntos. Empezó cambiando el material a un oro reluciente y perfecto, luego hizo, haciendo un patrón de un partido de Quidditch y el símbolo de un león de Gryffindor. Sabía de la pasión de la profesora por el Quidditch y su orgullo por su casa, esto aseguraba la mayor cantidad de puntos. Tardó aproximadamente 50 segundos en hacer. La profesora: ya lo hice, Kaiser dijo levantando la mano con tranquilidad. La profesora lo miró con los ojos entrecerrados, no había pasado ni 5 minutos desde que empezó la clase y ya había terminado. Si la aguja era perfecta significaría que era un prodigio en la transformación. Cuando se acercó vio la aguja detallada y perfecta que Kaiser había creado, era una obra maestra. Señor Hunt, su talento en la transfiguración es ciertamente notorio, ¿me permitiría conservar esta aguja como ejemplo para los siguientes años? Claro profesora, no tengo ningún problema, dijo Kaiser con una sonrisa casi invisible. Le agradezco mucho, añada 20 puntos a Gryffindor, dijo la profesora con complacencia. Kaiser escuchó con felicidad el sistema, el cual le dio 20 puntos más. Su total ahora era de 1000. Llegar a Hogwarts, los 100 que consiguió cuando Hermione y Neville lo consideraron su líder y los 25 puntos que consiguió en clases. En 2 días había conseguido 150 puntos. Kaiser estaba ansioso por conseguir aún más. Kaiser pidió un permiso a la profesora para ayudar a los demás. En la mente de la profesora, este joven tiene un talento increíble en transfiguración, seguramente practicó antes de llegar a Hogwarts, pero solo tuvo 20 días para lograr algo así. Su talento era como mínimo asombroso, tenemos que tener cuidado con él. Ha mostrado ser muy inteligente y amable, pero si su mente se pudre, no sería bueno tener otro señor oscuro después de tan poco tiempo. Kaiser ayudó primeramente a sus amigos, identificó quién era el que estaba peor, se acercó a Neville diciendo: tienes que tener una imagen clara de lo que quieres y cambia el movimiento es de esta forma, mostrándole cómo era cada paso detenidamente, pero incluso si lo haces todo te tardarás mucho porque tu varita te está imposibilitando. Antes de que Neville el hombro diciendo: tranquilo, tu padre hizo su camino, te toca a ti hacer el tuyo propio. Luego pasó con Hermione: oye tranquila, estás siendo demasiado rígida con los movimientos, relájate un poco. Ella siguió su consejo y rápidamente mejoró. Gracias Kaiser, dijo con una gran sonrisa feliz. Pasó luego con Daphne, sabía que tenía que aplicar otro enfoque con ella. Daphne, tienes buenos fundamentos pero estás saltándote fases. Primero enfócate en hacerla una aguja perfecta, luego puedes añadirle detalles, dijo con tranquilidad y con un tono amable. Ella lo miró por un segundo asintiendo rápidamente y luego intentó hacerlo. Su aguja se transformó mejor y al terminar era una aguja perfecta. Gracias Kaiser, dijo Daphne con serenidad, y de esta forma Kaiser empezó a ayudar a la mayoría, no solo a los Gryffindors, sino que también a los Ravenclaws. Algunos eran demasiado orgullosos para recibir ayuda, pero Kaiser ni se inmutaba. Su forma de vengarse era que los que él ayudó los colapsaran completamente. Era alguien muy vengativo, pero las últimas personas que ayudó fue Harry, el cual era bueno pero parecía como si hace una semana supiera de la existencia de la magia, por lo que sus bases eran débiles. Fue con el que más
más tiempo pasó, hablándole de movimiento de varita y en cómo tenía que pensar para que la transfiguración se diera. Luego de esto su talento en transfiguración salió a flote y logró convertirlo en una aguja casi. Al acabar la clase la profesora estaba muy complacida. Con la ayuda de Kaiser 32 estudiantes habían logrado transformar la cerilla. Habían unos 3 que no aceptaron su ayuda y los otros 5 estaban en proceso. Lo normal era que solo 15 estudiantes pudieran conseguirlo en la primera clase de práctica, por eso ella ponía 2 clases para esta práctica. Era la primera vez en su vida que tantos estudiantes podían hacerlo, y esto era solo por Kaiser. La profesora estaba orgullosa de tenerlo en su casa aunque no lo mostraría. Secretamente también añadió otros 20 puntos a Kaiser. Dean, has conseguido 20 puntos del sistema. Kaiser sonreiría, estaba haciendo de una reputación para que lo vieran como un líder, ayudar a sus aliados para que fueran mejores, conseguir puntos y ganar reputación con la profesora McGonagall. Capítulo 16. El primer contacto con Voldemort. Cuando llegó Pociones la mayoría estaban asustados, pero los que estudiaron ayer con Kaiser estaban más confiados. Cuando llegó Snape los dividió en equipos de 3, él se colocó junto a Hermione y Neville. Cuando empezaron, en lugar de ir directamente a buscar los materiales, empezó a preparar su área de trabajo mientras mandaba a Hermione y Neville a buscarlos. Snape vio esto y asintió para sus adentros. El chico tenía potencial. Kaiser había pasado un tiempo analizando esta poción y escribió su propia fórmula, uno que era incluso mejor que la de Snape. Mientras empezaban a preparar la poción, Kaiser veía con complacencia que Harry y Ron respondían correctamente a lo que Snape les preguntaba y los otros 2 chicos que estuvieron con él también se desenvolvían eficientemente. Cuando terminaron su poción, Snape se acercó a su caldero y cuando comprobó la eficacia de la poción, un fantasma de una sonrisa complácida apareció en la boca de Snape. Parece ser aceptable. 5 puntos para Gryffindor. Todos quedaron atónitos. Era la primera vez. Kaiser sonrió para sus adentros. Ahora vendrían a buscarlo y su influencia crecería. Luego de salir de Pociones, le tocaba defensa contra las artes oscuras. Fue junto a Hermione y Neville. Cuando llegaron sintieron un olor horrible a ajo por toda la mazmorra. La clase fue algo molesta para Kaiser, puesto que, a pesar de que el profesor tartamudeaba mucho, se explicaba bien, pero a Kaiser le molestaba que tartamudeara a propósito. Se había dado cuenta luego de la mitad de la clase. Él sabía que los tartamudeos se daban de forma aleatoria y con Quirrell se daban cada inicio de cada palabra. Lo que quería descubrir era por qué el profesor tartamudeaba. Era extraño. Cerca del final de la clase el profesor lo miró directamente a los ojos. Era algo normal, un gesto común cuando un profesor explicaba, pero Kaiser volvió a sentir que su anillo usaba su poder para defender su mente. El profesor lo miró con su típica cara asustada, sin cambiar de expresión, pero sus ojos mostraron una ferocidad asombrosa. Kaiser fue el único que se dio cuenta. Ahora sospechaba tartamudeo falso, y como el tartamudeo era falso, su miedo también. El uso de legeremancia sutil en él, lo que quería decir que era un legeremante de alto nivel, a la vez que la ferocidad en sus ojos lo asombró aún más. Sospechaba que tal vez el profesor Quirrell no era quien realmente decía ser Puff de Voldemort. Empezó la clase normal, viendo que en la parte de atrás estaba un chico, Kaiser Unt, el cual había negociado con el sombrero mágico y parecía tener talento para la defensa contra las artes oscuras. Le hizo unas preguntas directas, que solo alguien de segundo año podría responder, y a duras penas, este chico las respondió sin problemas. Cerca del final de la clase usó legeremancia con él, pero algo pasó, su magia fue bloqueada y expulsada. Luego el chico cortó el contacto visual al ver a su anillo y luego volver a verlo con sospecha. Había encantado su anillo para defenderse de su sondeo mental. Claro, era la forma más débil en la que él podía usar legeremancia, pero poder encantar un anillo a tan corta edad y en artes mentales era digno de mención. Tenía que reclutarlo para su causa, usar Imperio o eliminarlo antes de que fuera una amenaza para su objetivo. Kaiser usó el resto del tiempo que quedaba para ir a la biblioteca y leer el libro que había dejado en la mañana. Cuando llegó Kaiser leyó el libro. Él solo afianzaba sus conocimientos sobre todos los temas, siendo más específico y metódico. Claro, si no tenía bases sobre ese tema, este libro no le hubiera servido de nada. Kaiser, al terminar de leerlo, preguntó al sistema: ¿cuánto me costará ahora deducir esta magia? Una sinfonía de sonidos pasó por su mente. Era el sistema recalculando su valor.
sonó la voz del sistema sin emociones, valor original 3000 puntos, con tus conocimientos actuales son 1500, Kaiser quedó interesado, si conseguía unos puntos más podría invertirlos en esta magia, tal vez perdería todos sus puntos pero era necesario, cerró el libro y regresó a la sala común de Gryffindor dentro, la sala común está sumida en la penumbra, iluminada solo por las brasas del fuego. Pero un movimiento rápido detrás del gran tapiz que muestra a Godric Gryffindor llama su atención. Un olor dulzón y metálico, a humo de dragón y azufre, flota en el aire. Kaiser, sin alzar la voz, hablando hacia el tapiz con tono de resignada curiosidad, si la idea es hacer que el tapiz de Godric estornude polvos de colores cada vez que Perky pronuncie la palabra reglamento, les sugiero que primero neutralicen el hechizo repelente de polvo que lleva ese tejido desde 1742. Es bastante obvio. Fred y George se asoman desde detrás del tapiz, con idénticas expresiones de pillados, que se convierten en sonrisas de puro alivio al ver quién es. Fred sostiene un abanico plegable mugle conectado a un embudo de cobre humeante. George. Por un momento pensamos que eras el fantasma de algún prefecto aburrido. ¿De dónde sales a estas horas? Pareces brillante. Fred. Apaga rápidamente un pequeño mechero debajo del embudo, y tu conocimiento histórico textil es escalofriante. Pero tienes razón, el repelente nos tiene bloqueados. Esto es solo un dispositivo de aromatización motivacional. Kaiser se acerca, sus ojos pálidos escudriñan el improvisado aparato. Su sentido mágico, afinado por su reciente trabajo de forja, identifica los componentes al instante. Kaiser. Mechero de Bigwick modificado, conectado a un difusor de néctar de atrae atenciones y le veo hollín de chimenea chismosa. No es un aroma. Es un amplificador de susurros. Cualquier rumor, chisme o palabra dicha en voz baja cerca de este artefacto se proyectará como un susurro audible en toda la sala. Ingenioso para sembrar el caos pero poco discreto. El zumbido de Bigwick solo camufla el sonido hasta cierto punto. Kaiser deja su trozo de plata en una mesa cercana. La mente del sistema ya está analizando. Solución. Eco silente dirigido. Modificación del principio de Sonorus invertido más filtro de intencionalidad. Costo. 10 puntos. Efecto. Captura sonidos específicos, la palabra reglamento, y los repite como un eco susurrante solo en los oídos de un objetivo predeterminado. Gasta los puntos Fred. Se rasca la cabeza, mirando su creación con algo de decepción, lo del zumbido era nuestro toque genial. ¿Tienes una alternativa menos zumbante? Kaiser. Asiente, sin tocar su varita. Extiende la mano sobre el aparato. Los efluvios mágicos de su forja reciente aún le recorren los dedos. Concentrándose, reescribe la intención mágica del artefacto. El humo dulce se condensa en una fina película iridiscente que se adhiere al abanico. No necesitan difundir el sonido. Necesitan dirigirlo. El principio es como un espejismo sonoro. Tomen esto. Con un gesto rápido, arranca una hebra del borde deshilachado del tapiz. Sopla sobre ella y la impregna con el residuo de su voluntad y la solución del sistema. La hebra brilla débilmente y se vuelve fría al tacto. Kaiser. Un leve temblor en sus manos, el cansancio de forjar y luego modificar magia ajena se acumula, implanten esta hebra en la ropa de su objetivo, en un dobladillo, en un bolsillo. Actívenla con un chasquido de dedos cuando estén a menos de 10 metros. Durante la próxima hora, cada vez que ese objetivo pronuncie una palabra clave que ustedes elijan escuchará un susurro fantasma repitiendo esa misma palabra justo en su oído. Solo él. Es discreto, desconcertante, y perfectamente negable. George. Toma la hebra con la reverencia de un alquimista que recibe la piedra filosofal, esto es psicología aplicada. No es una broma, es una experiencia personalizada. Fred, esto es otro nivel. Fred. Mira a Kaiser, no como a un niño, sino como a un artesano de un gremio olvidado. Su voz baja el tono de broma por un momento. Oye. Ese brillo en tus manos y llegaste sin hacer ruido. ¿Estabas trabajando en algo allá afuera? A estas horas. Kaiser mira sus propias manos, donde el polvo metálico brilla tenuemente.
Es una pregunta peligrosa, pero la curiosidad de los gemelos no tiene malicia, solo el interés de un colega por el taller del otro. Kaiser encoge un hombro, ofreciendo un fragmento de verdad como prenda de la nueva alianza. El caldero chorreante tiene una herrería que nadie usa. A veces las ideas no esperan a la luz del día. Y cuando tienes el tipo de recuerdos que yo tengo, a veces es mejor mantener las manos ocupadas que dejar que la mente vague. Ustedes dos entienden lo de mantener la mente ocupada con proyectos creativos, ¿verdad? George intercambia una mirada con Fred. Es el tipo de comunicación que solo tienen los gemelos. Un reconocimiento instantáneo de que han encontrado a alguien de su misma especie, aunque de una raza totalmente diferente. Hermano. Creo que acaba de autonominarse como nuestro director de I+D, investigación y disturbios. Con derecho a usar nuestro taller de experimentos, no preguntes cuando quiera. Fred asiente, su sonrisa es amplia y genuina, los términos son estos. Acceso total al taller, está detrás de un retrato de un troll bailarín en el cuarto piso, di la contraseña Fixing USB. A cambio, tu genio táctico estará disponible para consultas, y nos das el primer vistazo a cualquier artefacto no explosivo que salga de tu forja nocturna. Pacto entre caballeros del caos. Kaiser mira la hebra en la mano de George, luego a los gemelos. No ven un huérfano torturado, ni un fenómeno a vigilar. Ven un colaborador potencial. Es un tipo de reconocimiento que vale más que cualquier punto del sistema. Kaiser asiente, un atisbo de algo que podría ser complicidad ilumina sus ojos fríos. Pacto. Pero una regla. Nada que cause pánico real o daño permanente. Nuestro oficio es el ingenio, no el terror. Y sí, pueden contar conmigo para cosas que requieran un toque más arquitectónico. Fred le da una palmada en el hombro, firme, de camarada. Hablas como un verdadero maestro del jaleo con principios. Ahora, sobre esa hebra susurrante podría programarse para que, digamos, cuando Perky diga reglamento, en vez de un susurro, oiga un pequeño eructo de duende. Es solo una hipótesis. Los tres se acomodan en los sillones frente a las brasas moribundas. Kaiser acepta una piruleta de pimienta que George saca de ningún lado. Por primera vez desde que llegó a Hogwarts, la pesada capa de su pasado se siente un poco más ligera, compartida en la cálida y desordenada compañía de dos almas tan únicas y creativas como la suya.